Bueno, vamos a la escritura en esta mañana, no sin antes saludar a aquellos que por primera vez están entre nosotros. Es un gusto poder tenerles acá, a aquellos que están también a través de la internet, en Facebook Live. Le damos un saludo también de parte de nuestros pastores principales, Richard y Lisette González. Es para nosotros un privilegio que el Señor le haya atraído hasta acá esta mañana. Y si Dios le trajo y si Dios le tiene a usted también ahí escuchando esta parte, es porque Dios tiene un propósito con usted. Dios no hace cosas por casualidad. Él es el Señor y Él es Dios. Y bueno, los que han estado acá con nosotros saben que estamos bajo ese título, fascinados por otro evangelio. Y estamos en el libro de Efesios, así es que le invito a que vaya conmigo a la escritura, al libro de Efesios, y tengamos allá esta mañana, al calor de la palabra, un tiempo para también adorar al Señor y glorificar su nombre. Acérquese entonces a ese capítulo número 2. Ya comenzamos a trabajar el domingo pasado con el verso 13 y hablábamos de derribando barreras. Así es que le voy a pedir que usted por allí vaya, verso 13, voy a leer hasta el verso 18, estoy leyendo de la Biblia textual. No importa la Biblia que usted tenga, es la palabra del Señor. Así que acompáñeme. Cuando todos estén allí, díganme bien fuerte, amén. Ok, ya aquí en el centro llegaron. ¿Allá llegaron? Amén. Vamos a leer la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 2, verso 13 hasta el 18. Pero ahora en Jesús el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, matando en ella la enemistad, y vino a anunciar las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él los unos y los otros tenemos derecho de entrar por un mismo espíritu al Padre. Vamos a orar y tengamos a bien que esta escritura, el Espíritu Santo que la ilumina, que habla a nuestro corazón, que viene para edificarnos, para fortalecernos, consolarnos, sea quien tenga ahora la primacía y Él sea glorificado. Jesucristo, a ti es quien hemos exaltado, a ti queremos seguir exaltando, levantando tu nombre, y ahora levantamos, Señor, tu palabra, la que tú has inspirado, y en ella podemos llegar a conocerte mejor y conocer este misterio revelado que tú nos has dado, anunciando las buenas nuevas de paz. Yo te suplico, Señor de gloria, que tú seas quien hables a tu pueblo, que tú seas quien abras el corazón y la mente de cada uno de los que escucha, Señor, de los presentes en este lugar, pero también de aquellos, como te he rogado, que en alguna parte de este planeta están allí al calor de tu palabra en este momento. Te suplico, Señor, que tengas a bien humildemente. Yo no soy todo lo que podría o lo más perfecto, pero dependo de tu gracia y dependo de ti para que seas tú, Señor amado, glorificado, que seas tú, Señor, usándome como un micrófono para tu gloria, que esta palabra tuya que ha venido para mostrarnos el camino, la verdad y la vida de libertad, ahora sea la que tenga, Señor, a bien la preeminencia. Yo te he rogado, Señor, que si hay alguien que ha estado descarriado, perdido en el camino, y tú le has atraído hasta acá, que esta mañana tu palabra le haga entender
oh Señor, tu gran misericordia. Y seas tú quien les salves. Te he rogado por mis hermanos para que no sean oidores olvidadizos, sino que pongan por obra tu palabra. Así te lo vuelvo a suplicar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Efesios, el misterio revelado. Y hemos estado viendo cómo Pablo mostrando a la iglesia de Efeso, una iglesia que se levanta en una nación sumamente pagana. Y recuerde que paganos son todos aquellos que no son de el Israel, de los judíos. Toda otra nación para los judíos es una nación pagana. De hecho, son tan idólatras que tienen multitudes de dioses, y por eso Israel se constituye el que es el pueblo de Dios, porque tiene al Dios verdadero, y fue el Dios verdadero quien los escogió a ellos para mostrarles que solo existe un solo Dios. Entonces se encuentra ahora Pablo en el escenario, y lo hemos estado viendo, con una iglesia que nace en una situación donde el paganismo era quien dominaba aquel momento. Y ahí Pablo tiene que aclararles claramente que el mensaje que Jesucristo nos vino a traer es un mensaje de gracia y un mensaje para salvación de nuestras almas, y es solo por medio de Él y para Él. Entonces vamos a ver esta mañana que para que eso ocurriese, Dios mismo tenía que romper una barrera. Dios mismo tenía que trabajar con el corazón de estos hombres, de este pueblo, un pueblo donde el hecho que se encontraba acá en ese verso 13 es que ellos estaban solamente parados en las promesas de sus antepasados, y ellos se habían enorgullecido, y el racismo era quien los tenía a ellos ahí enraizados en que lo único y los únicos que iban a ser salvos eran ellos, los judíos. Pero ahora Pablo tiene que mostrar el mensaje de la salvación, que es solo por gracia, solo por fe y solo por Cristo. Y es aquí entonces donde toma relevancia la cruz y el sacrificio perfecto de Cristo. Y hoy vamos a ver cómo a los que estaban lejos, como los que estaban cerca, Él los atrajo para en un solo sacrificio pudieran ser reconciliados con Dios y tener paz para con Dios. Porque la humanidad entera estaba bajo enemistad. La humanidad entera estaba bajo la ira de Dios. Y hoy vamos a tocar un poco de la importancia de ese sacrificio sustitutorio o de la expiación de Cristo. Lo vamos a estar viendo en cada uno de estos pasajes, porque quiero mostrarles con la ayuda de Dios, pero que si algo nos debe de impactar esta mañana es como ese sacrificio sustitutorio, ese sacrificio de expiación fue tan poderoso para atraer a los que estaban lejos como a los que estaban cerca. Y eso es lo que el primer verso que quiero volver a tocar un poco en esta mañana y luego ir desarrollando hasta el 18, así el Señor me ayude, nos pueda mostrar. Recuerde el contexto, un pueblo donde ellos creían que eran los mejores, que era la nación de Dios, que a ellos se les entregó las promesas, que ellos cumplían los ritos. Ellos se basaban todo en aquella ley de Moisés, y por la ley de Moisés, ellos practicando todos aquellos ritos, ellos entendían que ya ellos estaban en paz con Dios y que estaban muy bien delante de Dios. Pero la Escritura y el Evangelio nos muestra que ellos no estaban bien delante de Dios. Ellos estaban también en enemistad, estaban en maldición, tal como ellos criticaban a los paganos que iban tras otros dioses y que estaban perdidos y que no eran aceptados por Dios. Y usted lo vio en la lucha cuando Jesús estuvo también predicando en la tierra. ¿Se acuerda la escena cuando Jesús se reúne en el pozo con aquella mujer samaritana? Porque la lucha racial era tan grande que ella misma, cuando escucha a Jesús
ella misma se espantó, se horrorizó, no solo porque un hombre viniera donde una mujer, sino que también esta mujer era de Samaria. Y samaritanos y judíos siempre andaban en una contienda, en un pleito, se despreciaban. Entonces, este es el contexto histórico donde estos pasajes toman ahora el desarrollo de por qué Pablo les está hablando. Ese verso 13, si usted se da cuenta, note que había un muro, una barrera, había una separación entre los gentiles y entre los judíos, y hace alusión Fabio Josefo al muro que existía en aquel lugar que se le llamó el templo de los judíos, y ese muro divisor de donde podían pasar los judíos nada más. Ellos no podían pasar al lugar santo. Y ahí vamos a ver una analogía y cómo este verso nos hace comparación entre lo que Dios hizo con su pueblo, pero no solamente con el pueblo de Israel, sino con los paganos y aún con nosotros, porque también nosotros estábamos con una barrera de frente, algo que nos separaba. Y vamos a ver un poco cómo se derriba ese muro. Verso 13, note allá esta escritura, como dice: pero ahora en Jesús el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, fuiste hecho cercano por la sangre del Mesías. La sangre del Mesías, es importante que comprendamos por qué fue que rompió ese muro, lo derribó. De hecho, dice la escritura en Juan que cuando él murió, el velo de la iglesia se rasgó, y vamos a ver esa separación. Yo traje algunas imágenes y quiero mostrarle una imagen primero, porque ya estoy parado en este primer verso, y el 14 me va a dar paso para que usted vea que había una pared que hacía una división o un muro. Se lo voy a mostrar ya mismo. Ahora note el contraste en ese verso 13. En ese verso 13 hay un contraste de dos tiempos. Y el primer tiempo y lugar que ese versículo 13 nos ofrece es a los que en otro tiempo estabas como sin esperanza. Estabas como, estabas lejos, estabas sin Dios, no tenías salvación. Pero hay otro contraste también para los que estaban en el mundo, los extranjeros. Fíjense que primero le está hablando a los judíos, que aunque ellos se creían ese pueblo santo, ese pueblo único, perfecto, elegido, que podían entrar a cumplir con todas las promesas, ellos estaban también lejos. Ellos también, a pesar de estar haciendo tantas cosas y ofreciendo tantos ritos y tantas ceremonias, ellos no estaban agradando a Dios. Pero en ese mismo verso podemos observar a los que estaban en el mundo, y cuando habla en el mundo es a los que estaban lejos, a los extranjeros, a usted y a mí, a los paganos, alejados del pueblo, de las promesas mesiánicas, aquellos que no tenían esperanza en Cristo. Ahora, a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, dice el verso 13, Él los unió en el Mesías, en Cristo, y nos hizo cercanos al Dios verdadero. No como prosélitos, sino a la par con los judíos creyentes en Cristo. Pero eso fue mediante la sangre de Cristo. Mire cómo ese verso 13 termina: por la sangre del Mesías. Ahora, tenga esta imagen de lo que llegó a traer la separación entre judíos y entre gentiles. Pero no solamente tenga allí esa imagen, tenga la imagen de a que asimismo estábamos nosotros lejos de Dios, separados por un muro, y ese muro es el pecado. Ese muro es nuestras iniquidades,
esa pared que nos separaba, es aquella maldad que en el hombre, en la humanidad existe. Y sin Dios el hombre no puede estar, sin Cristo el hombre no puede estar otra vez en paz y en armonía con Dios. Si me muestra y tienes ahí la imagen del templo, quiero que veamos ese muro grande dentro del atrio que dividía la entrada de los gentiles a la parte donde podían ir solo los judíos a llevar a ofrecer muchísimos sacrificios. Cada vez que el individuo pecaba, tenía que llevar algo para sustituir con ese pecado. ¿Por qué llevar algo para sustituir por ese pecado? Ahí está lo interesante. Y vamos a ver que en Cristo, por medio de la sangre, es que nosotros ahora tenemos entrada a ese lugar santísimo. Tenemos entrada a Dios y podemos disfrutar de todas las promesas de Dios. Veámoslo allá. ¿Por qué la necesidad de la sangre? Fíjese que ese verso 13 nos dice que por la sangre del Mesías. Pensemos un momento en el Edén, a lo que la imagen llega. Pensemos en el Edén. ¿Se acuerda cuando Dios puso al hombre en el Edén y le dijo allí en Génesis 2:17, de todo lo que ves en este huerto comerás, menos del árbol, porque el día que comieres de ese árbol, ciertamente morirás. Muerte entró en la humanidad por causa de la desobediencia de un hombre. ¿Y qué es muerte? Muerte es separación de Dios, porque Dios es vida y Él dio la vida. Él puso aliento de vida en el hombre. Entonces, la muerte vino a separar a la humanidad de Dios. ¿Qué hizo Dios acto seguido? Que el hombre falló y ellos tuvieron miedo y se escondieron. Dios mismo hizo un sacrificio donde tomó un animal y derramó sangre. ¿Y por qué sangre? Porque en la sangre está la vida. Ahí está la imagen. Ahora déjeme llevar otra vez a ese muro de separación. Si se da cuenta, el muro del medio, fíjese, si aquí entramos por esta, que es la parte más baja, una de las entradas, y hay un atrio o una plaza, esa plaza los gentiles podían pasar, pero hay un muro en el medio para pasar al lugar donde se ofrecían los sacrificios. Después de esa puerta, ahí estaba el altar de sacrificio, el lavacro, y luego se entraba al lugar santo, y el lugar santo tenía otro compartimiento que era el lugar santísimo. Entonces ese muro, hasta ahí podían llegar los gentiles. Ese muro muestra la división que existía entre un pueblo y el otro. Ese muro también es tipo de ese pecado que nos separa de entrar al lugar santísimo. Puedes quitarla. ¿La vieron? ¿La ven todos desde allá bien? Muy bien, puedes quitarla. Entonces les vengo trayendo un poco de historia para que usted comprenda por qué había que entonces buscar la unificación, la reconciliación, para volver otra vez a la vida en el Mesías. ¿Se acuerda que por Adán, un hombre, dice la Escritura en 1 Corintios 15:21, por un hombre, por su desobediencia, entró la muerte? Pero más por otro hombre, por su obediencia, este es el Mesías, entró nuevamente la vida. Pero para que entrara de nuevo el hombre y la ira se aplacara, tenía que haber derramamiento de sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es solo la sangre la que borra el pecado, la que nos reconcilia otra vez y quita del medio el muro de separación para que el hombre disfrute de nuevo de comunión con Dios. ¿Y por qué la sangre? Porque Dios había exhalado vida sobre el hombre.
y en la sangre está la vida. Dice en Levíticos 11 que en la sangre del hombre ahí está la vida. Pues entonces, si había muerte, había que derramar sangre para que la sangre sustituyera la muerte. Entonces, muerte es sustituida por vida. Alabado sea Dios, que en Cristo, ahora mediante un solo sacrificio, esa sangre una vez y para siempre borró todas nuestras iniquidades, quitó la pared del medio, el velo se rasgó, y vamos a ver ahorita otra imagen. Ahora podemos entrar a ese lugar santísimo. Ya no tenemos que estar haciendo ritos, pagando cosas con los cambistas, haciendo chantaje, o con los que vendían las bestias o los animales para el sacrificio. No, ya todo eso se acabó en Cristo, una vez y para siempre, con un solo sacrificio. Oh, hermano, si nosotros entendiéramos el poder que tiene ese sacrificio sustitutorio, porque imagínese, y me estoy adelantando un poquito, pero imagínese todo ese templo lleno de sangre. Bueno, había sangre desde que comenzaba en el altar de sacrificio. Piense un becerro que se degolla botando sangre a borbotones. Nosotros los humanos tenemos 5 litros de sangre, pero no solo quedaba allí esa sangre había que llevarla adentro al lugar santo y comenzar a regar sangre por todas partes. Imagínense aquellos que ven Walking Dead y ven sangre disparando, cómo se ponen. Ahora figúrese usted, todo lleno de sangre, un cuarto lleno de sangre, el sacerdote lleno de sangre, toda la sangre cubriendo todo lo que Dios había estipulado, sangre por todas partes. ¿Se imagina? Cuando vemos la película de The Passion of Christ, nos podríamos identificar también cómo toda esa sangre que fue producto del castigo de nuestra paz, que fue el sacrificio perfecto, y les voy a mostrar por qué necesariamente tenía que ser perfecto, pero les quiero crear esa imagen de por qué Pablo les está diciendo en el verso 13, ustedes estaban lejos, pero no solo ustedes, los que estaban cerca también, ahora solo por el Mesías, por la sangre de Jesucristo, ahora ustedes tienen paz. Ahora ustedes han sido reconciliados. Ahora ustedes han sido un solo cuerpo, una sola nación, un solo pueblo, un solo espíritu en Cristo el Mesías. Vamos un poco más adelante, vea el verso 14, vaya conmigo. Porque Él, hablando de Jesús, el Mesías, es nuestra paz, que de ambos hizo uno, de ambos pueblos, ¿hizo qué? Un solo pueblo. ¿Qué derribó? Traiga la imagen, esa pared. ¿Se dio cuenta? Derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad. Por eso el pecado produce enemistad. El hombre, desde que falló, y Adán, cuando digo el hombre, era la cabeza federal, era quien nos estaba representando a toda la humanidad. En Adán toda la humanidad cayó en enemistad contra Dios. Pero en el Mesías, una vez Él derrama sangre para sustituir la muerte que entró por Adán, ahora tenemos paz. Mire cómo comienza ese verso 14. Él es ¿qué? ¿Cómo dice su Biblia? Él es nuestra paz, nuestro shalom, nuestra salvación. En ese caso, ahí ese shalom habla también de salvación. Y ahora los que estaban lejos y los que estaban cerca han sido como reconciliados. Se quitó la enemistad. Ya usted y yo no somos enemigos de Dios. Bendito sea su nombre. Qué bueno que nuestro Dios
una vez y para siempre. Ya pagó el precio por nosotros. Y se acuerda que se lo venía diciendo Pablo, y por gracia sois salvos. Y venimos desde el capítulo 2 en el contexto. Ustedes estaban como muertos en vuestros delitos y pecados. Estaban en enemistad con Dios. Pero la sangre de Cristo vino a sustituir nuestra maldad, a borrar nuestra iniquidad. Y como está lejos el oriente del occidente, así Dios puso de distanciado nuestras iniquidades. De hecho, Miqueas dice que tomó nuestros pecados y los echó a lo profundo del mar. Y no se acuerda más. Estamos en paz. Dígale al que está a su lado, estamos en paz. Estamos en paz. Dios no está airado. Dios nos atrajo para ser de su pueblo, para ser de su nación. Y ahora vamos a ver en el desarrollo cómo fue que Él hizo eso. Esa paz, que es mi segundo punto, es la que nos unifica y nos reconcilia en Cristo. Solo por Cristo. Y eso se recibe por gracia. Fue un regalo. Usted no tuvo que pagarla. O usted pagó su salvación. No. Ya Cristo la pagó por usted en la cruz del Calvario. Ya Él derramó la sangre una sola vez y para siempre. Y allí usted y yo, acá en el contexto, Pablo les está diciendo a ustedes judíos y a ustedes gentiles, en Cristo, por medio de su sacrificio perfecto, ahora ustedes están en paz. Ahora se acabaron las enemistades. Ahora se acabaron las divisiones. Ahora no es que tu raza es mejor que mi raza. Ahora no es que tú eres más inteligente y Dios te ve mejor que a mí porque tengo menos escolaridad. Ahora no es porque tu estatus social es mejor, Dios te va a ver a ti mejor que a mí. Porque tú en tu vida pasada tenías unas conductas X, Y, Z y yo era de cuello blanco y un gran estudioso, Dios me ve mejor. No, para nada. Él es nuestra paz. Él derribó la pared y quitó la enemistad. Por eso estamos en paz. En paz. Yo sé que hay días que esto lo voy a traer a la aplicación. Recuerde que le hablé el contexto histórico. Había lucha entre naciones allí. El racismo estaba terrible. Y Pablo tiene que, entonces, como un mensajero a los gentiles, hablarles de una salvación solo por gracia. Pero en la aplicación hoy nos ocurre. Hay días que nos levantamos de esos días, ¡blup!, que parece que el mundo entero está contra nosotros y como si Dios hubiera enviado hasta las avispas. Sí, y tenemos chichones por todos lados. Y se reventó el tubo allá y el carro está enconchuflado y el jefe está encrispado conmigo y la mujer ni me habla y los hijos están dando candela y creemos esto es que Dios está airado contra mí. ¿A alguien le ha pasado o a mí nada más? Algo no estoy haciendo bien. Déjame chequear. No oré 1 hora diaria esta semana. No leí la Biblia toda esta semana. No fui a servir, no saludé al vecino y comenzamos a hacer un recuento de cosas, pensando que eso es lo que nos puede volver a traer a una armonía, a una paz con Dios. No, queridos, ya en Cristo el Mesías, una vez y para siempre, la ira de Dios fue aplacada. Aún ese día, ¡blup!, ese día Dios está en su trono tranquilo, relax, y su Hijo está a la diestra orando por usted y por mí y mostrándole al Padre, yo di mi vida por él. Yo di mi vida por esa mujer, yo di mi vida por esa jovencita,
Yo di mi vida por ese caballero. Yo di mi vida por esa humanidad. En el Mesías, una vez y para siempre. Ya no hay enemistad, sino que nos dio paz. ¿Y quién hizo esa paz? Cristo mismo es nuestra paz. Es lo que está diciendo aquí el verso 14. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. El Mesías. Cumpliendo con un sacrificio perfecto. Mire el verso 15. Aboliendo. Vaya conmigo al 15 ahora. Vemos esa obra de Cristo en el Calvario ahora. Veámosla allí. Porque el verso 14 y 15 van unidos. ¿Dónde fue abolido eso? En su carne. La ley de los mandamientos dados en los reglamentos. ¿Qué reglamentos? La ley de Moisés. 613 mandamientos. Ceremoniales, morales, civiles, de salubridad, rituales, dados en reglamento para crear en sí mismo, Cristo, de las dos naciones, un solo nuevo hombre haciendo la paz. Entonces, en el Calvario, en esa obra donde el sacrificio fue sustitutorio, donde Él allí hizo la expiación, nos dio la justificación, en esa obra, Él cumpliendo con todos los 613 mandatos. Porque no había hombre, ni aún uno, dice Romanos capítulo 3. No había justo ni aún uno que hiciera el bien y no pecara. Aún los sacerdotes tenían que expiar, o sea, sacrificar por sustitución con sangre de un becerro, la vaca alazana, para poder entrar al lugar santísimo y expiar por sus pecados. Porque ellos no podían cumplir toda la ley, fue que Dios se hastió. Escúchelo bien. Y me gusta un verso que hay en Amós, que ahorita le voy a mostrar. Mire ese verso 15 y vamos a compararlo con el 16. Y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. Entonces esa obra de Cristo, ¿se acuerda? Romanos 5:1, vaya conmigo un momentito. Romanos capítulo 5, verso 1. Mire cómo dice la escritura. ¿No tienen el bosquejo por ahí? ¿No? Yo les envié el bosquejo tempranito, pero está bien, eso, relax. Yo le voy a ir dando los pasajes. Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido declarados justos por fe, tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mediante Jesús el Mesías, ahora usted y yo tenemos paz. Segunda de Corintios 5:19. Mire cómo dice la escritura. Vaya conmigo a segunda de Corintios. Capítulo 5, verso 19. Segunda de Corintios 5:19. Esto es, que Dios estaba en el Mesías reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Vea la parte A de ese verso. Que Dios mismo, tuvo que hacerse hombre en la persona de Jesucristo para hacer el sacrificio perfecto y reconciliarnos con Él
y ahora nosotros podamos tener paz. ¿Por qué en Cristo? Y ya le voy a decir por qué era necesario que fuese Cristo el Cordero inmolado, el Cordero pascual, el que pudo solamente Él cumplir con todos aquellos mandamientos. Está hablando de este verso. Isaías 53:5. Mire cómo dice la Escritura en Isaías, y muchos lo saben de memoria. Isaías 53:5. ¿Lo tiene? A la pantalla está ahí, está primero que yo. Isaías nos habla de la escena de ese sacrificio de expiación. Verso 5 nos dice la Escritura que el castigo, pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre Él. El Mesías, cargando toda la maldad de la humanidad, toda la desobediencia por causa de lo que aconteció, que entró la muerte, era necesario que Él cumpliese entonces todas las ordenanzas. Y como no había ningún hombre que lo pudiera hacer, aún Dios teniendo misericordia y la nación cayendo cíclicamente en me arrepiento, me confieso, Dios me levanta y vuelvo y me caigo, y seguían trayendo sacrificios para poder cumplir esas ordenanzas, no podían. Y por eso vemos Amós 5:21 que nos dice que Dios despreció y rechazó nuestras fiestas solemnes. No me aplacan por muchos holocaustos y ofrendas que me hacen. No lo aceptaré, ni miraré vuestros sacrificios pacíficos de víctimas cebadas. Ya Dios, los sacrificios que los hombres estaban trayendo, aún lo que los mismos sacerdotes estuvieron haciendo por años, ya Dios no le agradaba. Porque el hombre estaba sacrificando por apariencia, por cumplir, por quedar bien. Entonces era necesario que el sacrificio fuera perfecto para entonces aplacar la ira de Dios. Y ahí es donde entra la buena noticia, que Dios, no tomando en cuenta nuestros pecados, Él mismo se hizo hombre, cargó en el Calvario, en esa cruz, el castigo de nuestra paz. Y por su sangre fuimos nosotros justificados, salvos, levantados y bendecidos, añadidos los que estábamos lejos como los que estaban cerca al pueblo de Dios. Y ese es el sacrificio perfecto, y era necesario porque ¿quién podía cumplir todos esos mandamientos? No había justo ni aún uno. ¿Y qué hizo Cristo cuando vemos en ese verso 15 y 16? Aboliendo en su carne, molido por nuestras rebeliones. Esos 39 azotes que lo despedazaron, esa corona de espinas, esos clavos que lo traspasaron, esa cruz que cargó la maldad de la humanidad encarnada en Cristo, fue el sacrificio perfecto. Ahora, mediante ese sacrificio, nosotros tenemos entrada a la presencia de Dios. Nosotros ahora tenemos esa bendición. ¿Qué hizo ese sacrificio perfecto? Vaya conmigo a Colosenses capítulo 2, verso 14. Colosenses capítulo 2, verso 14. Mire la escritura como dice: anulando el acta de los decretos que había ¿contra quién? Contra Israel nada más, contra los gentiles, contra nosotros, que no éramos, que era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Allí en la cruz, esa sangre derribó la enemistad, nos trajo
vida. Por eso Jesús cuando predicaba, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Y Pablo les está diciendo a los efesios, y todo eso es solo por gracia. Y todo eso lo hizo Él porque nos amó. Porque amó a sus elegidos de toda tribu, toda lengua, toda nación, de toda raza. Aquellos que el Padre separó para Cristo, en esa cruz vinieron a ser reconciliados. Y Jesús, que cumplió todo y lo cumplió perfectamente, nos ha reconciliado entonces con Dios. Aleluya. ¿Alguien acá ha echado alguna peleita alguna vez y ha estado algún tiempo enemistado y no ha querido ni mirar a esa persona por algún tiempo, y ve a ese individuo y si él va por la acera del lado del norte, usted coge la acera del sur, y si trabaja en su mismo lugar de trabajo y ella se sienta o él se sienta al frente y él entra por la puerta del parking, usted busca entrar por la puerta del frente? O si usted allá en su casa echó su peleita con su cónyuge, le ha pasado, se va para el otro cuarto. Y time out, no debe de hacer eso nunca. Pero se va para la sala, ¿sí? ¿Le ha ocurrido? ¿Ha estado en enemistad alguien acá? O yo nada más he echado mis peleitas allí a veces con mi chica y también nos hemos puesto enojados. Oh. ¿Y cómo usted se siente con esa persona? Se encuentra que usted dice, a rayo, ¿quién podrá ayudarme? Porque esto está malo. Pero entonces en el corazón se comienzan a levantar un montón de actitudes feas, ¿sí o no? La humanidad estaba así con Dios. Así estaba la humanidad. Y por más que hacía, a Dios no le agradaba ya nada de lo que hacía. Entonces Él mismo dejó su trono, se hizo carne, tomó forma de hombre, fue siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para ahora quitar y borrar el acta de condenación y maldición que había sobre la enemistad de esa humanidad. En Cristo, en el Mesías. Aleluya. Y debido a que todos estábamos en esa enemistad, judíos como gentiles, necesitábamos un Salvador. Si usted está acá y usted sigue en esa enemistad, porque quiero decirle una cosa, si usted es elegido, ya Dios le perdonó, pero el Evangelio le está anunciando que usted tiene que volver a casa en arrepentimiento para recibir por fe en Cristo su lugar, que es la salvación, que es entrar al pueblo de Dios. Por eso predicamos este evangelio, y vamos a ver el verso 18, porque es por medio de él, y es la buena noticia. Y esto es lo que Pablo les está diciendo a los efesios en este contexto, y se lo voy trayendo a la aplicación porque somos la iglesia, somos también el pueblo de Dios. Dios nos reconcilió a cada uno de nosotros en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, veamos cómo ese sacrificio nos permite entrar ahora a disfrutar de todas las promesas de Dios, a poder adorarle, a poder cantarle, aunque imperfectamente, pero no por mis obras y no por mis méritos, que es lo que le viene diciendo Cristo, sino por la gracia. Si me pones esa imagen ahora del lugar santísimo, para que usted vea que había una pared, y de hecho en el lugar santísimo, del lugar santo al lugar santísimo, había también un velo, que de hecho cuando Cristo murió, ese velo se rasgó. Entonces, ahí cuando usted ve al sacerdote que está frente a ese velo es tipo de una separación a lo santo, puro, justo, bueno y divino. Y a pesar de que el sacerdote lanzaba sobre esa cortina sangre y derramaba sangre por todas partes, esa sangre no aplacó la ira de Dios para poder unificar su pueblo.
tuvo que venir Cristo, el sacerdote por excelencia, el único mediador y ahora de un nuevo pacto, y tuvo que derribar esa pared, tuvo que derribar ese velo. Ahora ese velo derribado, usted y yo, los de lejos y los de cerca, podemos entrar a su presencia. Por mis méritos, por mi estado o estatus, por mi nacionalidad. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Él mismo derribó esa barrera, cumpliendo ese sacerdote por el orden de Melquisedec, Cristo Jesús, cumpliendo toda la ley. Y ahora nos han dejado la Torá, el decálogo, debo decir, que es quien nos ayuda a la iglesia a poder comprender que cuando faltamos a uno de esos 10 mandamientos, tenemos que comprender y discernir todo lo que le costó a nuestro Salvador, Rey, Redentor, y a ese sacerdote, y nos debe de doler cuando faltamos, porque si no, imagínese, usted tuviera que estar echándose sangre por todas partes, sangre por el pelo, sangre por el cuarto, sangre por todas partes. Tendríamos que estar todavía derramando sangre. Pero nuestro sacerdote, por el orden de Melquisedec, con excelencia, con perfección, dice que no dejó ni una tilde ni una jota sin cumplir, la cumplió completa. Eso es lo que está diciendo el verso 15, aboliendo en su carne la ley y reconciliando con Dios a ambos en su cuerpo por medio del sacrificio sustitutorio en la cruz del Calvario. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? ¿Cuántos pueden decirle gracias? Gracias por tomar mi lugar, porque yo estaba bajo maldición. No solo los gentiles estaban en maldición, los judíos también estaban en maldición. Y en los gentiles caemos usted y caigo yo. Pero Él tomó nuestro lugar. Él pagó el precio por nosotros. Él me sustituyó a mí. Por eso cuando yo peco ahora, me duele, me arrepiento y miro al sacrificio perfecto y me acuerdo que ya Dios se olvidó de mi pecado, que ya Dios me perdonó una vez y para siempre, que ahora yo tengo entrada a ese lugar santo y santísimo, y entrar a la casa de Dios, y entrar al pueblo de Dios, y ser parte de la familia de los santos, y esperar por ese día que retorna mi Salvador, aleluya, que regresará por mí y por su pueblo, aleluya, que ahí incluye a todos de cada tribu, lengua y de cada nación, a todos. ¿Cuántos le pueden dar gloria a Dios por eso? Entró una sola vez y para siempre, dice Hebreos 9:12. Su muerte expiatoria fue una sola vez y para siempre. Por eso Hebreos 4:16 nos dice que ahora usted y yo podemos entrar confiadamente ante ese trono de la gracia. Aún el día más aún el día que quizás usted de omisión pecó, de acción y hasta de pensamiento. Aún ese día usted puede entrar con confianza, porque Él se compadece de nosotros. Como un padre que se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de nosotros. Aleluya. Y no toma en cuenta nuestra fragilidad, nuestra debilidad. Al contrario, en nuestra debilidad, Él nos va haciendo cada vez más fuertes.
En nuestra angustia, Él se levanta y es nuestra paz. En nuestra escasez, Él se levanta y dice, ya yo he hecho provisión. Puedo estar en paz. ¿Sí o no? Y eso es lo que hizo ese sacrificio perfecto. Es de lo que Pablo les está diciendo a los efesios, porque ellos, por ser paganos, todavía venían con la mentalidad de sacrificar. Ahora mire cómo dijo Charles Spurgeon al comprender este sacrificio expiatorio. Y voy a leer de sus palabras. ¿Acaso sus corazones no se sienten gozosos al pensar que el Señor Jesucristo ha ofrecido una expiación perfecta, cubriéndolo todo, quitando cada obstáculo de la misericordia de Dios, iniciando el camino para que el Señor justifique al culpable muy justamente? Ningún hombre necesita traer nada más, ni ninguna cosa propia con la cual apaciguar la ira de Dios, pero puede venir tal como es culpable y manchado y utilizar como argumento esta preciosa sangre que ha llevado a cabo una expiación eficaz por Él. Oh alma mía, acepta esta doctrina, siente las dulces experiencias que fluyen de ella y ponte ahora en la presencia de Dios sin temor, pues 7 veces ha hablado la sangre a favor tuyo ante Dios. La sangre de Cristo ha hablado a favor tuyo delante de Dios. Y esa preciosa sangre nos limpia y nos seguirá limpiando de todo pecado. Y nos ha reconciliado en el Mesías. Verso 17. Ya voy dando final a esta porción bíblica. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Anunció paz a los que estaban lejos, pero anunció paz a los que estaban cerca. Entonces, cuando vemos ese verso 17, Pablo anunciando que Cristo mismo, Él era la buena noticia, y comenzó a anunciarla por toda su tierra, y luego le delegó a los discípulos que continuaran enseñando y predicando esta buena noticia. ¿Qué buena noticia? Ese es el evangelio de la paz. La buena noticia es que Cristo pagó por nosotros para salvación, solo por gracia y solo por fe en Él somos nosotros salvos. Los efesios o los efesos paganos, los de lejos, y pasa a los de cerca, los judíos, literalmente, le está diciendo el apóstol Pablo una vez más, como dice en Isaías 57, 19. Y vaya conmigo a Isaías 57, 19, para que vea el anuncio de esa paz, 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 que nos ha traído ese sacrificio perfecto en Cristo. Isaías 57, verso 19. Mire la escritura como dice: les haré brotar fruto de labios, paz, paz para el que está lejos y para el que está cerca, dice Yahweh, y lo sanaré. Paz tenemos ahora, y Jesús vino a anunciar esa paz. Esa buena noticia es la que nos hace aludir de que en Cristo ahora nosotros somos nueva criatura.
somos un pueblo nuevo. Fíjese que en la Escritura claramente del verso 15 nos dice a hacer de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ahora usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. He aquí que las ha hecho nuevas. Ahora usted es del pueblo de Dios. Ahora usted tiene paz con Dios y para con Dios. Entonces, el mensaje que nosotros predicamos es que Cristo Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Pastor, ¿cuánto me lo vas a decir? Todos los domingos. Cada vez que conmemoremos la cena del Señor, para que puedas discernir lo que Cristo hizo por ti y por qué conmemoramos ese sacrificio perfecto. El único mediador, y es mi último punto, el único camino al Padre. Verso 18. Pues por medio de Él, los unos y los otros tenemos derecho de entrar por un mismo Espíritu al Padre. Mire cómo pone al Espíritu Santo, como ese ujier que nos atrae a esta gran salvación. El ujier que nos atrae a ese salón, a esa audiencia, a poder entrar al lugar santísimo y disfrutar de todos los beneficios del Padre y de todos los beneficios por medio del sacrificio perfecto que Cristo Jesús hizo. Nos da acceso al trono de la gracia mediante ese sacrificio, mediante esa salvación solamente en Cristo. Y ahí Pablo les reafirma de nuevo, tenemos derecho. Por eso si usted está acá y vamos a disfrutar de la Santa Cena, por medio del sacrificio de Cristo, no por sus méritos, no por lo que usted hoy hizo bueno para el Señor, no, aún a pesar de que quizás usted piense que usted no es tan bueno como para merecer disfrutar de la comunión de los santos, pues sí, le tengo noticias, buenas noticias. Ya Dios te reconcilió y tú estás en paz con Dios y puedes disfrutar conmemorando ese sacrificio con Cristo. Si usted esta mañana tome en la mesa ese cáliz y tome ese pan y traiga a memoria ese sacrificio perfecto que Jesús hizo, aboliendo el decreto de maldición que había sobre nosotros y cargando en su cuerpo y derramando su sangre para expiar cada uno de nuestros pecados. Tenemos acceso, hermanos, y podemos disfrutar. Mire, antes este pensamiento de Charles Spurgeon. Ya no estamos más lejos de Dios, sino que ahora acercado con la preciosa sangre, aceptados en el bien amado, permanecemos cerca de su corazón. Quiero concluir y darle paso a los servidores que van a estar por la nave llevando a cabo este acto donde vamos a conmemorar la muerte y la vida de Cristo, donde nos vamos a sentar en santa comunión para compartir, sabiendo que todos somos ahora del pueblo de Dios, que ya no hay enemistades, que estamos justificados. Concluyo. Por nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, ya no hay diferencia entre nacionalidad, tribu, lengua, color de piel, estatus social, escolaridad y ninguna otra barrera creada por el hombre que separe del Padre a aquellos que han sido creados en Cristo Jesús para esta gran salvación. Ahora es la iglesia, el cuerpo de Cristo, el lugar donde disfruten de esos magníficos beneficios de la comunión, la armonía, la edificación mutua y el crecimiento en el carácter cristiano.
solo por gracia, solo por fe y solo por Cristo. Soli Deo Gloria.